Todo empezó cuando dejé el bachillerato y comencé a trabajar. Seguí en comunicación con aquellos compañeros con los que me había llevado mejor. Ya estaban a punto de cerrar las fichas para entrar a la universidad y me convencieron. Hice un examen de una sola vez para terminar bachillerato y lo aprobé. Pero, aunque todo esto suena bien, siempre hubo un profesor que me causó un poco de ruido, un profesor raro que siempre tenía un mural de pinturas extraño, era como si tuviera vida propia. Aunque, nunca le di demasiada importancia. Dio la casualidad que ese mismo profesor nos daba una clase de arte en la universidad. Él siempre utilizaba sus pinturas especiales, aunque tratáramos de replicar los colores sencillamente eso era imposible. Empecé a ver que tenía actitudes extrañas, como que no dejaba que nadie se acercara a ver sus materiales, tampoco es como que los prestaba y bueno, supuse que eso era parte de ser un artista. Un día solo me metí a Tumblr buscando algunas inspiraciones para replicar en las clases de este profesor y encontré un perfil extraño, curioso decidí entrar y ver. Las pinturas eran parecidas al estilo de mi profesor y dije bueno de pronto tiene un perfil donde sube sus pinturas, no le di tanta importancia, pero había algunas que sencillamente eran inquietantes. Y no pude simplemente ignorarlo, decidí indagar un poco más entre cada una que me llamara la atención porque sencillamente me causaba algún tipo de escalofrío extraño y en algunas las descripciones eran extrañas. Era entre una combinación de un nombre y una fecha, no tenía relación con la fecha en la que se subió la foto de la pintura, pero ahí estaba. Se me hizo un detalle extraño, había mucha gente desaparecida últimamente. Y no sé, algo en mí me dijo que tomara eso como referencia, aunque no fuera el nombre completo y empecé a buscar si eso tenía algún tipo de relación con esas personas, me aparecieron varias. La fecha que ponía en las descripciones y en la que se había dado por desaparecida la persona, eran una diferencia de días, era extraño. ¿Por qué le dedicarías una pintura a alguien sabiendo esa situación? Lo comenté con las personas que me llevaba de mi salón, me dijeron que igualmente sentían una vibra un poco extraña con ese profesor que, aunque siempre estaba muy alegre, animado y lleno de energía para darnos la clase del día, sencillamente había algo en su persona que te hacía querer alejarte de él. Y entonces me imaginé que todas esas obras tendrían que ver con esas personas, que esa fecha tendría algo que ver con el día que esa persona dejó este mundo y sus familiares sencillamente no lo saben y que incluso esos materiales tan exóticos que él utilizaba en clase los hacía con alguna parte de esas personas, algo que le diera su esencia. Plantearme la idea fue difícil de asimilar, pero no podía estar muy alejado de la realidad, ¿cierto? Entonces decidí tomar foto a todo lo que yo estaba encontrando y por mi parte, crear un blog donde estuviera recopilando toda esta nueva información. Todo eso lo hice desde una biblioteca en otra ubicación diferente a donde yo vivía, incluso un lugar considerablemente lejano a la escuela. Porque si él encontraba ese blog, él encontraría la manera de saber quién lo estaba exponiendo. Entonces, todo comenzó. Tomé fotos de su página en Tumblr, explicando en cada foto que subía y la relación que sus pinturas tenían con las personas desaparecidas. Subiendo las páginas y sus fotos, terminé hasta muy tarde y me fui a dormir. Continué con mi rutina habitual, el blog que había creado no tenía tanto alcance. Entonces decidí prestar más atención a las pinturas que podía ver en persona de este profesor. Me di cuenta de ciertos detalles, que, aunque eran colores muy vibrantes, tenían un estilo tétrico, escalofriante, efectos imposibles de hacer con simples pinturas acrílicas profesionales. Decidí tomarle fotos a detalle, desde muy cerca y también las publiqué en el blog. Cuando recién subí esa foto, hubo algunas personas que respondieron a la publicación dentro del blog y todos comentaron que sintieron escalofríos y terror al ver su arte, era grotesco. Y pensé en cómo podría obtener como muestra las pinturas que él tanto ocupaba. Ese mismo día, en el blog una cuenta sin foto, recién creada y sin nombre comentó, ¿qué estás buscando con esto, ser el siguiente? No contesté nada, me metí al perfil y aparecía como cuenta no encontrada, el comentario ahí seguía y no me dejó borrarlo tampoco. Sabía que él había encontrado el blog. Al día siguiente en su clase, se veía ansioso, preocupado, enojado, él explicaba y daba la clase tratando de parecer calmado, pero en su voz se escuchaba la preocupación de alguien que está a punto de ser descubierto. Casualmente, ese día se sentó cerca de mí y empezó a pintar.
Mientras yo trataba de replicar sus colores, él estaba haciendo su propia pintura. Puse tanta atención en lo que él hacía que en un momento llegué a escuchar, con una voz tan ligera y casi en un susurro: no puedo seguir usando estos materiales, se van a dar cuenta. Hice como que no escuché nada, seguí con mi pintura. Comenzó a desesperarse y recogió sus materiales para lavarlos. Se acercó a mí y me dijo que los colores no coincidían mucho con los de él, a lo que le dije: es imposible replicarlos, usted hace colores con tonos muy únicos. Aunque, había hecho a propósito ese detalle, porque él siempre buscaba que los tonos que creábamos en clase se parecieran a los de él. Si no lograbas que mínimo te quedara parecido, te hacía esa observación. Se fue y aproveché ese momento una jeringa que había cargado por días en mi mochila, junto con el bote para poner la muestra de pintura que iba a tomar. Lo hice lo más rápido y discreto posible, y volví con lo mío. Cuando regresó se quedó viendo su pintura, observando que quizás tenía menos que cuando se fue, pero solo se sentó y no dijo nada. Terminó la clase de ese día. Todo empezó a ponerse más turbio. Decidí mandar a analizar esa muestra. Le comenté a un tío que trabaja como forense. Al principio claramente me tomó como loco y no me creyó del todo, pero al paso de una semana todo tuvo sentido. La muestra que tomé claramente coincidía con pinturas acrílicas, pero tenían materiales extra. Coincidía con el ADN de una chica llamada Sophie de 13 años, la cual había desaparecido el 25 de enero de 2025. Cuando me dio la noticia mi tío por teléfono decidí ponerme a investigar y en el blog de sus pinturas. Y sí, aparecía una que como título decía Sophie, 30 de enero de 2025. Básicamente, en tan solo 5 días hizo un proceso complicado con partes de su cuerpo y sangre para hacer una pintura y utilizarla en esa clase. Todo eso fue en enero. Sin embargo, la clase de ese día fue el 6 de junio de 2025, estuvo conservando esas pinturas alrededor de 5 meses, y empecé a notar algo raro dentro de lo que él pintaba, como si retratara de manera muy discreta rostros, poses. Pero no un rostro común, uno desfigurado, grotesco. Lo hacía de manera casi imperceptible. Con esta información, decidí que sería la última publicación en el blog antes de comunicarle con todo y pruebas a la policía acerca de este profesor. Fui hasta la biblioteca, y desde que llegué sentí que algo iba a pasar. Llegué y me acomodé, me puse en una zona lo más cubierta posible y la subí. Cuando terminé de hacerlo, lo vi, a lo lejos, como buscando algo o a alguien. A mí. Decidí ocultar mis cosas, estaba en una zona alejada de la gente, decidí acercarme a una donde hubiera algunas personas, para lucir más discreto. Entonces, se acercó. Me cuestionó que qué hacía por ahí, y traté de sonar lo más casual y neutral posible. Le dije que me encontraba ahí para hacer tarea, pero que ahora estaba buscando un libro el cual pudiera leer. Me dijo que en la escuela ya había una biblioteca. Le dije que el lugar valía la pena. Estéticamente se veía lindo y la zona era muy tranquila. No me creyó del todo, lo sé. Él revisó algo en su celular y de reojo pude ver que estaba viendo el blog, que estaba viendo la nueva publicación que había subido. Y su rostro simplemente palideció. Vi que estaba viendo los comentarios, ya tenía muchas respuestas, solo se quedó pasmado observando y dijo que ya se tenía que ir. Me quedé un poco más de tiempo para tratar de parecer más casual. Y tomé el bus, pero no lo sé, todo el camino tuve la sensación de que alguien estuviera siguiéndome. No había nadie que yo conociera dentro del bus, pero esa sensación no se iba. Llegué a mi casa, acomodé mis cosas y me fui a dormir. Al día siguiente en la escuela el profesor no se presentó, lo cual era raro, nunca faltaba y a todos se nos hizo extraño, pero mi tío me dijo que ya había mandado todo a la policía. Fueron a la casa de él no estaba, pero encontraron a personas que llevaban desaparecidas días, semanas. Con signos de maltrato y algo más. Varias partes de personas conservadas. Una nevera con varias bolsas negras. Había un cuarto específico donde él tenía sus obras guardadas y mapas, con fotos de personas, direcciones. En los dispositivos de él, había muchas fotos de todos los procesos que él hacía, de las personas, incluso videos. Encontraron que todo ese tipo de cosas sí lo subía y publicaba, pero en un lado más oculto del internet para que no cualquiera tuviera acceso a ese contenido. Todo se puso feo.
Llegué a mi casa, acomodé mis cosas y alguien tocó mi puerta. Pocos minutos después de que yo ya había llegado había cerrado, no abrí, me fijé primero y era él. Se veía muy desarreglado y podía ver una furia creciente en su rostro, tenía un objeto en la mano. Y siguió tocando cada vez más fuerte, gritando, eufórico. Decidí llamarle a la policía y les dije que estaba él ahí. Llamé también a mi tío, me dijo que llegaría pronto. Pero no había forma de esperar sin que este loco me intentara hacer algo antes de ellos llegaran. Empezó a gritarme de todo lo que me haría una vez que pudiera lograr abrir esa puerta. Me escondí, pero él logró entrar y la ansiedad creció en mi interior, comenzó a hacer un desastre en la casa, me golpeó contra el piso y mi nariz se rompió, traté tanto como pude de aguantar y luchar, se sintió eterno. Mi cuerpo ya no podía más y la fuerza iba disminuyendo. Cuando estuvo a punto de utilizar su arma contra mí, entró un vecino, lo empujó tan fuerte que el golpe contra el suelo retumbó en la habitación. Quedó en el suelo solo soportando el dolor, pero el profesor se levantó y enterró en su cuerpo aquello que llevaba en sus manos. El vecino me dijo que me fuera de ahí. La pena fue evidente, sabía que él tenía esposa e hijos. Salí por la ventana de esa habitación y el profesor me gritó que a dónde iba, que me esperaba lo peor si me volvía a encontrar. Corrí tanto como pude, tanto como me permitió mi cuerpo y la adrenalina, salir corriendo y empecé a escuchar las sirenas. Vi el coche de mi tío acercándose, me vio, corriendo se detuvo y me preguntó qué es lo que había pasado. Por mis evidentes heridas y nariz rota, la policía se encargó de él. Di mi declaración, enseñé mi blog y claramente me dijeron que me había arriesgado demasiado. Fue declarado culpable, aceptó todo lo que había hecho a todas esas personas, pero solo dijo que le fascina todo lo que hacía. Dijo que yo iba a ser su obra maestra, pero que ellos habían arruinado todo. Mis compañeros en la escuela me hicieron muchas preguntas, ya me encontraba algo agotado de la situación. Mi vecino sobrevivió, la herida fue muy grave y perdió mucha sangre, pero, así como él me había ayudado a mí, decidí devolverle el favor. Pero todo esto sigue sin sentirse como un final. La historia de este profesor y sus pinturas me dejó con una marca que nunca olvidaré. Me recordó que hay personas en este mundo que son capaces de hacer cosas inimaginables, sin remordimientos. Sigo sintiendo un vacío en el estómago, porque sé que allá afuera siguen existiendo personas como él o peores.